cuando uno entra a leer ya la nota abajo, la propia embajadora Jacobson precisa a qué se refiere con información, y te leo primero lo que dice el reportaje mismo. Teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados, porque prevenían de fuentes de las que esperaba su oposición al secretario. Y subrayo lo siguiente: nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial. Esto que es lo que hemos sostenido siempre, y la carta de la propia embajadora Jacobson en la tarde del día de ayer dice: déjenme ser clara acerca de lo que dije y siempre he dicho acerca del anterior secretario García Luna. Yo nunca vi ninguna información corroborada de involucramiento en tráfico de drogas. Es decir, tanto la embajadora, que es la de la entrevista, desmiente a Proceso, como yo niego categóricamente esa afirmación, que me parece pues simplemente de mala leche, cosecha literaria del reportero con ganas de hacer daño, y que pues demerita muchísimo el prestigio que tuvo la revista hace ya muchos años. Yo creo que eso salda, digamos, los infundios y las campañas a que están tan habituados los personeros de la 4T, pero el fondo, Luis, es que simplemente pretenden desviar la atención de lo que está ocurriendo en México, de la verdadera nota, que son actos de potencial corrupción del gobierno a través del hijo de Manuel Bartlett, León Bartlett, es decir, asignaciones directas a precios muy elevados con el pretexto de la pandemia, y que llegan casi a los 200 millones de pesos, según ha denunciado tanto Mexicanos contra la Corrupción como tu colega Carlos Loret, y que, desviando la atención de esto, el verdadero tema, pues salen con el recurso de siempre, ¿no? Tírenle a Calderón, que es lo más barato, digamos, desvíen la atención, y este gobierno evita abordar y sobre todo ponerle solución a estos casos que son una vergüenza, porque sobre todo este gobierno ha enfatizado su lucha contra la corrupción, dice que la corrupción ya se acabó, y como bien dice el dicho popular, Luis, dime de qué presumes y te diré de qué careces. El asunto me parece también de lo más complejo, dado varios elementos. El primero es que hay una elección en puerta también en los Estados Unidos, y no son pocas ni las plumas ni los analistas que apuntan a que el mismo hecho de García Luna podría terminar por tener alguna influencia de pronto en un discurso muy sui generis del hoy presidente Trump, que busca reelegirse. ¿Lo ve por ahí? No quisiera especular, ese es un tema delicado y hay que esperar a ver qué evidencias se presentan en ese juicio, ¿no? El hecho es que García Luna fue detenido en diciembre, se va a cumplir casi medio año, y todavía no se presentan las evidencias que hay o que dicen tener en su contra, ¿no? Es otro tema también, ¿no? Las evidencias que se han mencionado es, por una parte, unas declaraciones del Mayo Zambada, que fueron producidas, que fueron hechas en la corte, en el juicio contra el Chapo, hasta 2018, es decir, no se tenía conocimiento público de ellas, yo no lo tenía, y otra, unas supuestas grabaciones telefónicas que tampoco se han hecho públicas ni se han presentado en juicio. Entonces, la verdad es que, como dice la embajadora, en aquel tiempo, la verdad no teníamos información corroborada, había chismes, rumores, grillas, pero no había información corroborada, no en el caso del gobierno mexicano, y como aclara la embajadora, no en el caso tampoco del gobierno de Estados Unidos. Y la verdad es que ella misma menciona que su tarea como responsable de la iniciativa Mérida era cuidar que recursos y apoyos de Estados Unidos no se desviaran a favor de narcotráfico, y dada esa consideración, que además es cierta y le creo, y fue una buena funcionaria, incluso con eso se dio apoyo multimillonario, helicópteros, equipo, computadoras, software, equipo de detección, en fin, a la Secretaría de Seguridad Pública. Si el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido evidencia, hubiera sabido o creído que efectivamente García Luna estaba involucrado en vínculos con el cártel de Sinaloa, definitivamente no le hubiera dado ese apoyo. Estos chismes tuvieron que haber llegado a los oídos del presidente de la República. ¿Qué es lo que decían? Pues había eso, finalmente, que había vínculos
de fulano, de sultano. ¿Que había pactado García Luna con el Chapo, por ejemplo? No, por ejemplo, eso específicamente yo no lo recuerdo. Okay. Pero se hablaba de personal de dependencias, de otras, en fin. Había, sí, como la propia embajadora menciona en su entrevista, ¿no? Uh-huh. Había elementos de una dependencia acusando elementos de otra dependencia. Lo que sabíamos, que estaba el ejército a veces un poco contra la marina un tanto contra la Policía Federal, el tema de la agencia de investigaciones de la entonces PGR, pues sí, no caía bien a la marina, etcétera, pero... Eso es lo que había un poco, ¿no? Entonces, pero eran pues estos rumores, como dice el embajador, o información no corroborada, ¿no? Que yo creo que es muy frecuente y creo que eso no sé si sigue ocurriendo, espero que no, pero pues sí es un campo muy, muy difícil, que hay que actuar con mucha prudencia. Hay lo que investigar ciertamente todo lo que se pueda, lo que suene más serio, pero no hubo ni de parte de Estados Unidos ni de México una evidencia que corroborara eso. Respecto al tema de que no había alternativa más que trabajar con él, la verdad es que había un nivel de confianza, Luis, y de comunicación, de cooperación sin precedentes entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Trabajábamos realmente como equipo.